Hola, en el vídeo de hoy os voy a ofrecer otro truco, muy simple como todos los demás, pero también muy efectivo. En este caso está relacionado con la emisión del sonido en el instrumento, con el control de la afinación y de los matices. Si repasáis los primeros vídeos de esta serie, en algunos hablábamos de cómo se forma el sonido en el oboe, cómo corregimos el salto de octava, cómo conseguimos aumentar las dinámicas, la proyección del sonido, abriendo la garganta, etc. Pero en el momento de tocar, cuando estamos en el concierto, es muy difícil pensar en todas esas cosas a la vez. Tenemos que tener ciertos reflejos, ciertos automatismos que nos provoquen esos movimientos de forma casi inconsciente. Hacíamos muchos ejercicios con la caña y lo seguimos haciendo, ¿verdad? Con este repasamos, subimos y bajamos la entonación, lo que nos ayuda a hacer el cambio de octava. O también podemos hacer ejercicios de... Estoy echando más o menos aire para variar la dinámica y estoy corrigiendo aquí. Pero, ¿qué ocurre cuando combinamos estas dos cosas? Que puede que perdamos la referencia. Por ejemplo, puede que estemos tocando muy fuerte, la garganta bien abierta, y eso haga que perdamos la compresión del aire y que desafinemos. ¿Veis? Este sol agudo me ha quedado muy bajo, me ha quedado muy desafinado. ¿Por qué he perdido el centro? Aquí viene el truco, en encontrar un centro, una diana hacia la que dirigir nuestra emisión. ¿Y esa diana dónde la tenemos? Justo en la caña. Pero es muy difícil sentir la caña. Pero sí, dentro de nosotros podemos tener, aquí dentro de la boca, la referencia. Un truco es pensar en una U francesa. Si os fijáis, la musculatura forma una U, los labios, pero la lengua forma una I. Aunque he tocado muy fuerte este sol agudo, he mantenido bien abierto y bien canalizado. Pero el truco de hoy no es ese, porque este me imagino que ya lo conoceríais. Para tener el tacto de estas notas agudas dentro de la boca, sea cual sea el matiz, vamos a servirnos del dedo. Quiero que hagáis prueba que toquéis la encía justo detrás de los incisivos y que presionéis un poquito. Lo hacéis durante 2 segundos y ya veréis cómo os queda ahí ese tacto del dedo que todavía molesta un poquito. Ese es el punto exacto. Si estoy tocando muy piano, dirigiré muy poquito aire, pero a ese punto. Si voy tocando paulatinamente más fuerte, voy abriendo los arcos de la diana, pero sigue siendo el mismo centro. Voy a tener ahí ese tacto, ese punto hacia el que he dirigido, pero cada vez puede ser un poquito más ancho, sin perder ese centro. Si lo pierdo y tengo la referencia más atrás, puedo tener el problema que os he dicho antes. Por mucho que suba la lengua para controlar la afinación, lo pierdo más adelante. Lengua subida, y esa diana, ese punto de referencia ahí. Echo más o menos aire, corrijo un poco para compensar, pero siempre lo dirijo a ese mismo punto. Espero que os sirva este truco. Os veo la semana que viene.